Amadísimo Padre, me presento una vez más ante ti, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que vamos a leer un Mateos 13:1. Quiero que entendamos que esa es, el título dice, parábola del sembrador. Y lo que quiero que entendamos es, a través de la palabra, es cómo estamos nosotros. ¿Estamos en el camino? ¿Estamos en el pedregales? ¿Estamos en espinos? ¿O enteramente somos los de la tierra fértil? ¿Estamos entendiendo? Miren. En aquel día, dice, salió Jesús de la casa y sentándose junto al mar, se le juntó mucha gente. Quiero que entendamos que Jesús lo que hacía era hablar en parábola, pero nos da a entender en nuestra vida cómo estamos, cómo estamos con Él. Y entrando él, dice, en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió, dice, a sembrar. Y mientras sembraba, quiero que entendamos, mientras llevó la palabra, es lo que nos da a entender, mientras llevó la palabra, dice, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Cuando dice junto al camino, quiero que entendamos que no está en el camino. Una cosa es junto y otra cosa es estar en el camino. ¿Qué es el camino? Para nosotros es Jesús. Y eso es lo que hemos de entender. Cuando habla, por decir, quienes están afuera, están entendiendo que no están en el camino. Y eso es lo que nos manifiesta el Señor. Y vinieron, dice, las aves y la comieron. Parte cayó, dice, en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, o sea, profundidad de la palabra, llenura de la palabra. Quiero que entendamos, pero lo vamos a ver después de esta, pero quiero que vayamos entendiendo cuando dice no tenía profundidad, significa que no estaba Jesús en esa vida, sino que estaba llevando una vida en el Señor, como dice la hermana Linda, superficial, digámosle, parte con el Señor y parte con el mundo, ¿verdad? 6. Pero salió, dice, el sol, salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Estamos claros? O sea, solo estaba, decimos como un cristiano, estaba por encimita. Eso es lo que nos va enseñando la palabra. Y parte cayó, dice, entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Cuando quiero que entendamos espinos y la ahogaron es el mundo, pero lo vamos a ver porque está más abajo, pues después del 18 él nos explica, el Señor, la parábola, pero antes de eso vamos a hacer otra, pero vamos a seguir ahorita aquí. Y los espinos, dice, crecieron y la ahogaron. Quiero que entendamos que son los afanes de la vida. Pero parte cayó, dice, en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Quiero que entendamos que cuando habla de buen fruto es cuando enteramente nosotros tenemos un cambio en nuestras vidas y se va viendo el fruto. Si no lo demuestra, digámoslo de esa manera aquí, pero lo hace en su casa, lo hace con su familia, lo hace con sus vecinos. Entonces quiero que vayamos entendiendo. 9. Y nos dice, para que entendamos que esto no es de a la fuerza. No, mire, el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, el que no la quiere escuchar, pues tranquilo. Pero sepa que cada día se le va a hacer más difícil. Mejor es estar escuchando esta bendita palabra. Luego vamos a leer de aquí del 10 al 17, donde quiero que entendamos ahí después vamos a decir qué significaba cada parte de la parábola del sembrador. Pero primeramente vamos a leer esta parte porque el Señor nos da a entender a través de esta palabra aquí, cuando el cristiano tiene oídos pero no oye. Y si oye, pues oye de una manera olvidadiza. Y tiene ojos pero no ve. Y es lo que nos vamos a ir manifestando poco a poco, miren. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ellos preguntando, ¿por qué no les dijiste esto a aquellos? Eso es lo que quiero que entendamos. Por eso que la palabra
Puede escucharla todo el mundo, pero no es para todo el mundo, porque hay quienes que van a decir, ¿cómo es posible? ¿Por qué yo no veo esto? ¿Por qué no recibo aquello? O lo otro, o sea, van a cuestionar más antes que otra cosa. Repito, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, miren, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces quiero que entendamos, cualquiera puede leer la escritura, pero no todo el mundo va a encontrar la revelación. Por eso hay una parte donde dice Jesús, Padre, te alabo, Padre del cielo y la tierra, porque escondiste y se la diste a los niños. ¿Quiénes son los niños? No crean que son los niños que acaban de nacer, no, son los que llegamos con un corazón contrito a recibir la palabra y no a cuestionar la palabra, porque hay quienes que lo que hacen es cuestionar la palabra antes que recibirla. Mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera, miren, que tiene, se le dará y tendrá más. O sea que si usted llega con un corazón buscando para llenarse más de la palabra, pues va a recibir más. Pero si no, lo que cree, porque hay gente que cree tener la palabra, porque de repente se sabe los textos, de repente ciertos o todos, digámoslo de esa manera, de repente se los sabe, pero no los aplica en su vida. Entonces, ¿de qué le sirve? De nada. ¿Qué le sirve por decir a una persona que tenga dinero si no lo utiliza? De nada, sigue siendo pobre. ¿De qué le sirve a un estudiado si no aplica su estudio? De nada. Podemos decir, pero tiene 3 títulos, ¿pero de qué le sirve? Solo de mampara en una pared, pero no le sirve. Entonces quiero que entendamos que hay quienes van a tener algo, pero no les sirve de nada, van a seguir siempre pobres. Quiero que entendamos, ¿verdad? Porque a cualquiera que tiene, dice, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, dice, aún lo que tiene se le será quitado. Hay quienes creen que tienen algo, pero al final cuando se mueren lo tienen que dejar. Entonces, ¿qué significa? Que no lo van a llevar, entonces nunca tuvieron nada. ¿Estamos entendiendo? Amén. Luego nos dice el 13, por eso les hablo, dice, por parábolas. Aquí quiero que vayamos entendiendo, porque viendo no ven, viendo no ven. Quiero que entendamos. Y oyendo, dice, no oyen ni entienden. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es espiritual. Si usted no recibe espiritualmente, de nada le va a servir. De nada le va a servir. Quiero que entendamos, y yo he dicho muchas veces, hay quienes no se pueden echar un fresco porque no quieren botar la chapa. No sé si entendemos. O no se lo quieren echar porque dice, pero si me lo echo, pero y ahorita está la hermana y tengo que darle, mejor no me lo echo. Entonces ni lo disfruta él, ni lo disfrutan los demás. Pero por lo mismo, pues ya está claro que de antemano no van a disfrutar absolutamente nada de lo que creen tener. Eso es lo que nos manifiesta. 14. De manera que se cumple, dicen ellos, la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oyen y no entienden. O sea, oyen, pero no entienden. De oídos oyen y no entienden. Y viendo, dice, veréis y no percibiréis. O sea, se va a pasar por alto, llamémoslo de esa manera. Eso es lo que nos demuestra la palabra. Y aquí nos manifiesta el Señor, miren, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. O sea, no les interesa la palabra, miren. Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. ¿Los tiene? Sí, pero no oye. ¿Tiene los ojos? Sí, pero no ve las cosas espirituales, solo las cosas materiales, llamémoslo de esa manera. Para que no vean, dice, con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón entiendan. Oiga bien, no dice con el sentido, no, con el corazón entiendan. ¿Y cuál es lo importante que el Señor nos demanda? Miren, y se convierta. De nada sirve que usted diga que sí está captando, pero no se está convirtiendo. Hay que ser hacedor para convertirse. Y se conviertan, dice, y yo lo sane. Mientras usted no se convierta, aunque Jesús está ahí a la puerta, no va a poder ser sano. ¿Por qué? Porque no se convierte. Y es necesario, dice, se conviertan y yo los sane. ¿Estamos entendiendo?
Pero bienaventurados vuestros ojos, dice, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Entonces queremos entender, si usted no está oyendo la palabra, entonces entienda que está en lo que manifestó en la parte de más atrás. 17. Porque de cierto os digo, dice, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Yo les voy a decir algo. Si ustedes me preguntaran a mí, hermano Luis, pero usted de un principio escuchó la palabra. No, yo la escuchaba, pero nada más de paso. Por un lado entraba y por otro salía. Hasta que el Señor me puso el sentir en el corazón de ponerme a escudriñar y Él a revelarme, hasta entonces empecé a entender la palabra. Pero es necesario llenarse de la palabra, porque antes de eso no va a ocurrir nada. Eso lo quiero que entendamos. Ahora quiero que terminamos con el 18. Ahí dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí quiero que entendamos, es la explicación del primero que leímos, que fue el 13:1. Esta es la explicación para que sepamos cuando cayó en pedregales, qué es lo que da a entender el Señor, cuando cayó en espinas, cuando cayó en tierra fértil y todo. Miren, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, estamos entendiendo lo que está hablando usted, como no lee, de repente no entiende, solo se queda con este poquito, no se conforme con este poquito, miren, y no entiende. Y miren lo que dice, ¿verdad? Que atrás decía, vienen las aves y se la comen. No, aquí ya nos dice, mire, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Por decir, vaya, ahorita la palabra se está sembrando en su corazón, pero ya viene y usted se pone como porque no escuchó o que no entiende, porque no ve. Entonces viene el malo. ¿Y quién es el malo? Es Satanás. Eso es lo que quiero que entendamos, mire. Y viene el malo, dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, esa palabra, no permita que el enemigo se la quite. No permita que el enemigo le quite, porque es lo que manifiesta. Mire, viene el malo, dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado, miren, ¿a dónde estaba? Junto al camino. Entonces aquí quiero que entendamos que no estaba en el camino. Luego nos dice el 20. Esa fue la primera. Luego ahora nos dice la segunda. Miren, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Tal vez va, bien, bueno, estuvo la palabra, escucharon, ¿verdad? Que estuvo bien bonita y lo recibió con gozo. Pero ¿qué sucede? Si no hay una profundidad en la palabra, pues de antemano queda solo encima. Y es lo que nos demuestra la palabra. Miren, pero lo repito, el 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. O sea, la recibió, sí, pero no le duró mucho. Como una candela la prendió y una vez que se quemó, quedó igual. Eso es lo que nos enseña. Pero no tiene raíz en sí, sino dice que es de corta duración. ¿Qué? Empezó en las cosas del Señor y rapidito se fue. ¿Por qué? Porque es de corta duración. ¿Por qué? Porque no enraizó en la palabra. Y eso es lo que debemos de entender. Mire, es de corta duración, pues al venir la aflicción o el problema, cuando, no sé si han fijado que dice, yo pasé eso. A veces dice la gente, pero yo tenía menos problemas antes que estaba en el mundo que ahora que estoy en las cosas del Señor. O sea, lo que más mira en el tiempo ahora es problema antes que ver la mano del Señor. Y eso es lo que nos demuestra. Sí, pero no tiene raíz, dice, en sí, sino dice que es de corta duración. O sea, rápido se va. Pues al venir la aflicción, o como repetimos el problema, o las persecuciones por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Y qué sucede cuando tropieza? Se va. ¿Por qué? Porque no haya cabida en la palabra. Aunque el día que la recibió con gozo, pero no se mantuvo en las cosas del Señor. El que fue sembrado, miren, entre espinos, este es el que oye, quiero que entendamos, oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra. O sea, la oye, la entiende, pero le da más prioridad a las cosas de la tierra. A que voy a seguir trabajando, que voy a seguir economizando, que si no trabajo, ¿quién me va a mantener? ¿O quién me va a ayudar? Y empieza a meterle un montón de tonteras, el que no es digno de mencionar, y termina afanado, como nos dice la palabra. Mire, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán
de este siglo, dice, y el engaño de las riquezas ahoga la palabra. Yo les diría, cuando dice ahí el engaño de las riquezas, yo les diría, casualmente hoy toqué un poquito porque nos reunimos con unos pastores allá en Comayagua, que eso es como cuando, por decir, uno está pequeño, que cuando mira que los hermanitos van a la escuela, ya quisiera ir a la escuela. El día que vaya a la escuela voy a ser feliz. El día que me gradúe voy a ser feliz. Y se fue a la escuela y seguía igual, buscando una felicidad. Llegó al colegio, se graduó y todavía se siente, dice, pero el día que saque una carrera universitaria, por llamar algo, ¿va?, voy a ser feliz. Sacó la carrera universitaria y dice luego, tiene una novia. Cuando yo me case voy a ser lo mismo feliz. Se casó y luego cuando tenga hijos voy a ser lo mismo feliz. O sea, sigue buscando una felicidad que ya está. ¿Y por qué digo que ya está? Porque de repente no disfruta lo que ya tiene porque está más pendiente de lo que no tiene. Entonces disfrute lo que ya tiene. O a veces dice, cuando tenga mi casita voy a ser el hombre o la mujer más feliz de la tierra. Una vez que tiene la casa, pero cuando la pinte de este color que la tiene el hermano Luis, voy a ser el hombre más feliz de la tierra. Y una vez que la pintó, pero ¿y esos palitos? Y sigue buscando un engaño, porque la palabra nos dice, miren, ahoga la palabra, y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa, o sea, no da frutos. ¿Por qué? Porque está siempre afanado, está siempre esperando lo que el enemigo le dice. Casualmente el ejemplo que le puse al hermano es cuando la gente anda buscando la riqueza. Una vez que llegó a la plenitud, llamémoslo de esa manera, de la riqueza, resulta que se enferma. Entonces lo que se ganó o lo que guardó para ser rico, ahora le toca gastarlo en enfermedad, en el médico. Entonces, ¿de qué sirve eso? Mejor que me tenga el Señor como me tiene. Amén. ¿Verdad? 23, y luego nos dice aquí, miren, mas el que fue sembrada en buena tierra, la diferencia allá con los hijos, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos y produce de 100 a 60 y a 30 por uno. O sea, si usted está en el Señor y el Señor está morando en su vida, tenga la plena seguridad que debe de haber fruto. Es imposible que alguien que esté en el Señor no dé frutos. Es imposible. ¿Cómo va a ser posible? No, tenemos que estar dando frutos. Más que le fue sembrado, dice, en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos dando frutos? ¿Estamos recibiendo la palabra? ¿O estamos viviendo del engaño, de la mentira? ¿Estamos entendiendo? Por ejemplo, nosotros decíamos ayer, por decir en Yarumela, le decíamos a las personas, como por decir ustedes hoy, ¿verdad? Pero mañana es todavía diferente. Mañana vamos a estar aquí a las 10 de la mañana. O sea, ¿qué significa? Que hay quienes de repente van a ir. Hay quienes van a decir, no, es que yo merezco un descanso. Y miren, cuando uno andaba en el mundo, no había cansancio. Podía venir de trabajar yo a las 9 de la noche y si había una fiesta salía, a veces hasta sin bañarme, solo me echaba loción. Entonces debemos de entender, ¿por qué no hacer las cosas ahora para el Señor? Ahora que estamos viviendo, que todavía tenemos la oportunidad, el día a día que nosotros despertamos, que el Señor permite que despertemos, es una nueva oportunidad más para arrepentirnos, si todavía falta arrepentimiento, para estar haciendo las cosas que a Él le agradan. Cada día es una bendita misericordia del Padre. Hasta ahí lo vamos a llegar, porque luego está el trigo y la cizaña, pero eso lo vamos a leer en otro momento. Solo digámosle, amadísimo Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado esta preciosa tarde. Te pido a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que permitas que la atesore en mi corazón, pero que sobre todo me permitas ser hacedor de esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor nos bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén y amén.